Tenemos que hablar de COVID-19 con seriedad. Hace más de un año que el virus escapó de China continental y se propagó a lo largo y ancho del mundo. Y es que las implicaciones que COVID-19 ha tenido para los derechos humanos y nuestras libertades han sido devastadoras. Es por eso que debemos observar qué es lo que ha hecho la región latinoamericana, hacia dónde vamos y de qué manera podemos utilizar el derecho para dar respuesta al control y al manejo de esta pandemia. Bienvenido a Favor Libertatis. Hoy vamos a realizar un análisis crítico, dado que el continente americano se enfrenta a uno de los más grandes desafíos de su historia. El virus en el nuevo mundo. No pierdas de vista esta idea. COVID-19 no es solamente un tema de salud pública, su propagación es ya un tema de conducta humana. Así, los primeros casos de COVID-19 en Latinoamérica datan de febrero de 2020, llegando primero a Brasil, la Argentina y México, respectivamente. A partir de entonces, diversos estados en la región comenzaron a adoptar medidas de diverso calibre. Y es que verdaderamente muchos estados pecaron de soberbia o bien se confiaron. Una de las primeras catástrofes que todos recordamos son las imágenes de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, donde prácticamente la gente estaba muriendo en las calles. Fue aquí donde el gobierno del expresidente Lenín Moreno tuvo que echar mano de medidas como la geolocalización de todas las personas y de los propagadores del virus. La pregunta es obvia. ¿Cómo llegó el virus a Ecuador? Fue por avión, se subestimaron las medidas de cuarentena y los filtros sanitarios. Mientras tanto, en Washington D.C., la Organización de los Estados Americanos ya era un hervidero. Hasta este momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado 3 resoluciones sobre el tema de COVID-19. Pero vamos por partes. El 10 de abril de 2020 se emitió la resolución 1/2020, en donde se reconoció que la región de las Américas, pues bueno, prácticamente es la más desigual del planeta, y se instó a los estados parte a tomar medidas para enfrentar la pandemia con una perspectiva de derechos humanos. Y es que a diferencia de Europa o del brutal confinamiento de Wuhan, eso del respeto a las reglas y a los encierros, pues parece que no se nos da muy bien en Latinoamérica. Sobre todo por la desconfianza en la región a medidas que se han adoptado en otros periodos históricos, como las dictaduras o golpes de estado. Así, los siguientes países en tomar medidas fueron Perú, Colombia y la Argentina. Colombia y Panamá adoptaron medidas o esquemas de salida por sexos. Por ejemplo, las mujeres salían en días pares, mientras que los hombres salían a la calle en días impares. En la Argentina tuvo lugar uno de los confinamientos más largos en el continente, desde marzo hasta noviembre de 2020, prácticamente 275 días. Esto se rompió algunas veces, por ejemplo, durante los funerales del futbolista Diego Armando Maradona. En la República Oriental de Uruguay sí se suspendieron los vuelos, las clases y los eventos masivos, pero no tuvieron un confinamiento en sentido estricto. Durante muchos meses, este país fue referencia de cómo gestionar o controlar la pandemia de COVID-19. En Chile, el confinamiento se ha realizado de manera escalonada y por regiones, mientras que en mayo de 2020 el gobierno de El Salvador estableció cuarentenas obligatorias por varias semanas. En julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su resolución 4/2020 sobre los derechos humanos de las personas con COVID-19, pero ya se comenzaba a hablar de las primeras vacunas. Como puedes observar, y debido a la vulnerabilidad económica y social de la región, la constante aquí fue permitir medidas menos estrictas, más laxas, poco control de las fronteras, a diferencia de otras partes o regiones del mundo. Así nos fue en la región por prácticamente un año, hasta que las cosas comenzaron a complicarse a finales de 2020 y a principios de este 2021. Los errores de la catástrofe. En esta parte del mundo hay 3 países que lo han hecho muy mal. ¿Qué decimos mal? Pésimo. De hecho, estos 3 países se encuentran dentro del top 10 de los países que peor han gestionado la pandemia en todo el planeta: Estados Unidos, Brasil y mi país, México. Contextualicemos un poco. Los 3 países son muy grandes, los 3 países superan los 100 millones de habitantes y los 3 países han sido gobernados por líderes populistas. Estados Unidos ha tenido que remontar luego de la catástrofe que heredó el expresidente Donald Trump al actual presidente Joe Biden, pues este último tuvo que venir a garantizar el acceso a las vacunas. A nivel per cápita, el presidente Joe Biden ha logrado vacunar a más de 3 millones de personas diarias. Aun con ello, la nación de las barras y las estrellas promediará en los próximos meses un total de 600,000 fallecimientos. En segundo lugar está mi país. Acá, en México, jamás hubo una estrategia para controlar o frenar la enfermedad. Se dejó correr, es decir, se mitigó. Debido a que México es un país federal, las competencias para tomar medidas sobre cuarentenas, controles de vuelos, apoyo a la población vulnerable, dependían del gobierno federal. Lamentablemente, no se hizo.
De hecho, el médico político encargado de la gestión de la pandemia en México rechazó el uso masivo de cubrebocas, cuestionó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y sus fans se confrontaron con muchos científicos e investigadores serios. Incluso hoy día, la campaña de vacunación mexicana es de las pocas que no contienen una cobertura legal apropiada, se cambia constante y discrecionalmente en internet y se ha utilizado con fines electorales. Así, México promediará al mes de agosto de este 2021 casi 235,000 fallecimientos, aunque el exceso de mortalidad podría arrojar una cifra de casi 500,000 de personas, una catástrofe que pudo haberse prevenido. Finalmente tenemos a Brasil, cuyo gobernante Jair Messias Bolsonaro se encuentra en una posición muy delicada. En principio subestimó la enfermedad al considerarla como una pequeña gripe, se negó a usar cubrebocas y de hecho un juez tuvo que ordenarle que lo utilizara en público. Bolsonaro se negó al cierre de ciudades y de regiones, y de hecho esta política de omisiones llevó a su gobierno a confrontarse con los estados ante el propio Tribunal Federal de Brasil. Hasta el momento Brasil ha tenido 4 ministros de salud para enfrentar la pandemia. Algunos de ellos han dejado el cargo porque no quieren ver manchada su reputación ante lo que algunos ya consideran como un crimen contra la humanidad. En este contexto, Brasil podría llegar en agosto de este año a la friolera de 656,000 fallecimientos por COVID-19. Al permitir que el virus corriera a sus anchas, sucedió lo que la política no puede controlar. Así, la ciudad de Manaus, en el estado de Amazonas, vio nacer a la variante P1 de COVID-19. El tema es tan escandaloso que el CDC de los Estados Unidos y la propia Organización Mundial de la Salud han puesto en duda y cuestionado las decisiones y las omisiones del gobierno de Bolsonaro, poniendo en riesgo no solamente a la región, sino a todo el planeta. De lo hasta aquí dicho, parece que la estrategia de varios gobiernos latinoamericanos consistió en dejar circular el virus a diestra y siniestra, con el riesgo que ello implicaba en términos de pérdidas de vidas humanas. Solidaridad internacional. Visualizado el problema, ahora cabe preguntarse, ¿qué podemos hacer? No muchas personas lo saben, pero en el ámbito de los Estados americanos contamos con herramientas para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, cuando hablamos de solidaridad internacional, nos referimos a algo más que la cooperación, la caridad o la asistencia. En Naciones Unidas existe una relatoría especializada sobre solidaridad internacional. Así, en un mundo interconectado, las amenazas y los desafíos nos afectan a todos. Y ojito con esto, jóvenes juristas, pues la solidaridad internacional es a la vez un derecho humano y un principio. Atentos con las disposiciones que ha manejado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La solidaridad reactiva se caracteriza por la realización de acciones colectivas por la comunidad internacional para responder a los efectos adversos de los desastres naturales, las emergencias sanitarias, las enfermedades epidémicas y los conflictos armados, con el fin de aliviar el sufrimiento de las personas y evitar que se produzcan nuevos daños y velar porque la respuesta suponga la satisfacción plena y efectiva de las obligaciones de los estados dimanantes del derecho internacional de los derechos humanos. Interesante, ¿verdad? De hecho, en el ámbito interamericano existe un tratado especializado, la Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastres, que no debería limitarse exclusivamente a desastres naturales. Desafortunadamente, de los 35 países que componen el continente, solamente 4 son estados parte de este tratado: Colombia, Panamá, Perú y Nicaragua. Y es que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido a bien a interpretar ideas bastante interesantes sobre la garantía colectiva. La Carta de la OEA hace referencia a la solidaridad y buena vecindad de los estados en el continente americano. Además, este tribunal ha recalcado que, de conformidad con el mecanismo de garantía colectiva, incumbe a todos los estados del sistema interamericano cooperar entre sí de buena fe para cumplir con sus obligaciones internacionales, tanto regionales como universales. Como puedes observar, existen ideas muy claras para que los estados americanos no se queden cruzados de brazos. Entonces, si algunos países llegaran a presentar conflictos o bien crisis como la escasez de insumos tales como oxígeno, personal sanitario, incluso disponibilidad o acceso a las vacunas, bajo el principio de solidaridad internacional, los países deberían auxiliarse entre sí. Entonces es necesario plantearse si los gobiernos más fuertes de la región, tales como los de Chile, México o Panamá, tienen un deber de auxiliar o de asistir a los países hermanos que han caído en desgracia como Brasil, Venezuela o Perú. Ojito, esto no es solamente un ideario de buena voluntad. Debemos tener muy en claro que, en eventos catastróficos como las pandemias, lo que sucede en el Amazonas tarde o temprano va a repercutir en ciudades como Buenos Aires o el área metropolitana de la Ciudad de México. Si los estados americanos continúan bajo una lógica egoísta y sin ayudarse entre sí, lo más probable es que seremos una de las últimas regiones en salir adelante de la crisis de la pandemia de COVID-19. ¿Ante la nueva ola?
La pandemia de COVID-19 ha sido el evento disruptivo que ha cambiado la vida de 970 millones de habitantes americanos. Para bien o para mal, estamos juntos en esto. Ciertamente es difícil aceptar que Latinoamérica lo ha hecho muy mal, tanto en términos de la gestión de la pandemia como en las campañas de vacunación. De cara al futuro, será vital formar alianzas, suscribir nuevos tratados y dar cumplimiento a nuestros compromisos internacionales. Hoy día Latinoamérica depende de terceros países para el acceso a las vacunas de COVID-19. Deberíamos comenzar a preguntarnos si es necesario desarrollar nuestra propia tecnología e innovación, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante eventos de seguridad regional. Latinoamérica va a salir adelante de este contexto, que no quepa la menor duda. Desde luego, lo haremos siempre y cuando podamos aprender de nuestros errores. En este momento, millones de personas están sufriendo en nuestra región. Han sido meses muy duros, muy difíciles. Para todas las personas que han perdido a familiares y seres queridos, amigos y compañeros, nuestra solidaridad, nuestros pensamientos, nuestras oraciones. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿De qué forma consideras que Latinoamérica va a salir adelante de la crisis de la pandemia de COVID-19? Déjamelo saberlo en los comentarios. Si este video te gustó, dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.